digamos, en esta web, que es el que usábamos anteriormente con el profe Martín Micheli, esa la dimos creo que hasta el 2022, si no me equivoco. En esta web veíamos, bueno, van a encontrar algunos recursos adicionales, algunos videos, algunas técnicas, tómenlos con pinzas porque pueden encontrar documentación vieja, ¿no? Es decir, por ejemplo, antes nosotros usábamos un esquema para el relevamiento de los requerimientos, el esquema de IEEE, que se llama Software Requirement System, ¿no? Pero van a encontrar algunas cosas interesantes dentro de este sitio. Por ejemplo, en la introducción de las pruebas de software, en esta, damos como esa introducción. También veíamos System Test, Integration Test, etc. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bien. No, acá no. En el otro, antes dábamos en calidad de software, perdón. Voy a Ahí, ir para atrás. profe, perdón que te interrumpa, hay un compañero levantó la mano, no sé si tiene alguna Sí, pregunta. ahí va. Disculpe, soy yo. No, si podía pasar el link por acá, así podíamos después entrar. No sé si Dale, sería sí. posible. Sí, yo se los paso, quédense tranquilo, pero me gustaría que hagamos foco después de compartir, ¿no? Sí. Gracias, profe. Dale, ya se los paso, quédense tranquilos. Eso está abierto para que cualquiera lo pueda ver, ¿no? Está abierto a internet, me refiero, ¿no? Acá en pruebas de software, me lo van a encontrar acá en estas filminas viejas, ¿no? Les decía hace 3 años atrás, pero más o menos nos puede representar un poquito lo que nos quedó de Integration Test. Acá comentábamos antes, ¿no? Big Bang, ya no se llamaba esa técnica. Big Bang es probar todo como una sola cosa, digamos, ¿no? Es como una gran prueba de sistema, pero pasa o no pasa, ¿no? Entonces como que era muy grande. Cuando fue evolucionando el concepto de calidad de software, antes hacíamos control de calidad y pasamos a aseguramiento de la calidad, ¿no? Mayer en 79 y triple, no sé, creo que está muy chico. Avísenme si se ve un poquito mejor. Ahí se ve un poquito mejor. Sí, se ve bien, profe. De 10. Y triple ya definía un proceso, ya definía como que había, digamos, una parte operativa, otra parte de análisis, y después Galin en el 2004 ya hablaba en términos de proceso, ¿no? Daniel Galin. En el libro Software Quality Assurance. Pero lo que quiero que veamos es esto, concretamente, ¿no? Recuerden que la pirámide, en la base de la pirámide, ¿qué teníamos? ¿Qué se acuerda que teníamos en la base de la pirámide? Ahí quién me dice, que lo vimos en la clase pasada. ¿Qué teníamos en la base? Unit testing, ¿puede ser? Claro, unit testing, ¿no? ¿Se acuerdan la B esa que veíamos, no? Los unit testing, ¿qué eran? Pruebas de funciones, métodos, A la nivel parte de práctica del componente. programa, digamos. Exacto. Lo que probaban los unit test eran la unidad mínima, ¿no? De código. Esas serían las pruebas de unit test, ¿no? ¿Quién es el responsable de hacer los unit test? El desarrollador. El desarrollador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan o no? Si no, busco la filmina y empecemos un Sí, poquito más sí, sí. atrás. Porque ya, o sea, como había pasado una semana, denme un segundito que las busco, así no hablamos en el aire. Un segundito. Y después, ¿qué otro tipo teníamos? ¿Qué otro tipo de test? Por ejemplo, Integration Test. ¿Qué hacía Integration Test? Eh, Unía todos los unit tests, o sea, como que, bueno, como lo dice el nombre, integra todo y hace las pruebas de cada parte, pero ya
implementado más general. A nivel de sistema casi. Claro, a nivel de sistema. ¿Y qué diferencia hay entre Integration Test y System Test? Que el System Test me parece que es más tipo caja negra. Como que no hace falta ser un desarrollador para hacerlo, sino como que vos querés ver qué salidas tenés en base a cierta y determinada entrada. Bien, eso sí, pero ahí está, acá lo encontré. Ahí se las comparto. ¿Compartiendo o no? No, no. Ahora sí. ¿Me siguen ahí? Esto, ¿no? Teníamos unit test, ¿no? Que testean a nivel de código, unidad mínima de código, ¿no? Testeábamos módulos, cada módulo independiente y cada clase independiente. Después teníamos los integration test, que era la unión de 2 o más módulos, ¿sí? Y después teníamos test de sistema, que lo tratábamos como una black box, ¿no? Como una caja negra. Y después todo esto hacíamos la fase de verificación, ¿no? Y después validábamos con un test de aceptación contra el cliente, ¿ok? O sea, la diferencia en unit test lo hace el desarrollador. Integration test generalmente lo hace un equipo aparte, lo hacía hasta hace unos años, un equipo aparte que era QC o QA, ¿no? Quality Assurance o Quality Control, eran equipos de profesionales dedicados a redactar test a nivel de integración. Hoy lo pueden hacer los mismos desarrolladores también, ¿no? System Test, nosotros vimos una forma de hacer System Test con BDD, con Gherkin, que era que básicamente nosotros redactábamos el comportamiento que esperábamos, ¿no? Y bueno, test de aceptación generalmente, como decíamos, lo hacíamos más a nivel de, con el cliente o con UX o el equipo completo con negocio, ¿sí? Ahora quiero adentrar un poquito en lo que es Integration Test y sobre el final algo de Unit Test. Básicamente hay 2 enfoques para atacar los Integration Test. Primero, antes que nada, porque en realidad necesito hacer esta confirmación. ¿Por qué creen que es importante el testing? O sea, si creen que es importante y por qué o en qué escenarios no harían testing. Yo creo que es como para darle confianza a lo que estamos, no es la palabra confianza, como solidez a lo que estamos haciendo. O sea, si el día de mañana Bien. viene alguien y nos dice, che, ¿cómo yo puedo saber que lo que vos estás haciendo está bien? Le decís, bueno, tiene, por ejemplo, tiene una palabra, en inglés que no me acuerdo. Coverage. Coverage, eso. Decís, bueno, tiene tanto coverage y ahí te dicen, bueno, ok. Bien. Ok. Entonces, porque uno a priori diría, che, pero yo acabo de codear algo. Y a priori, qué sé yo, el ego nos dice, che, no, lo acabo de hacer bien. No voy a tener un error, ¿no? Sobre esto. Pero en realidad el testing, el objetivo más que todo, es cuando evoluciona el producto, cuando evoluciona el software, cada cambio que hacemos, tenemos que asegurar que no rompimos nada para atrás, ¿no? Si yo tengo un código de 100 líneas de código y lo tenemos que sacar rápido a producción y es una POC, una POC, es una prueba de concepto. Una prueba de concepto lo que queremos hacer es, queremos ver si es válido o no es válido contra un cliente, contra un usuario incógnita o fantasma, algunos lo llaman, que prueban el software con personas y dicen, che, a ver qué opinas de esta interfaz, qué opinas de este servicio, ¿no? ¿Qué se suelen hacer en las empresas? Se pueden hacer como una especie de apps que hoy se harían con no code, pero se hacen buenas apps en donde falsas, que diga, che, bueno, a ver, usaste esta app y qué opinás con esta experiencia. No sé, para solicitar un producto, para consultar información técnica, para ver cómo se siente, a ver cómo se siente la interfaz, en términos de si es fácil o no es fácil. Bueno, hay algunas métricas, una de esas métricas se llama CES, que es la satisfacción, y otra métrica es la simpleza, digamos, si es
si una pantalla tiene mucho carga cognitiva o tiene baja carga cognitiva, o un flujo tiene mucha carga cognitiva o baja carga cognitiva. ¿Qué quiere decir con eso? Que no sé si le ha pasado a algunas web o algunas páginas haberlas usado y decir, che, me pareció complejo el flujo, me pareció complejo, o al revés, che, me pareció simple, súper simple hacer una transferencia, pagar con QR, como que se fue a simplificar mucho, ¿no? Entonces, bueno, todas esas métricas constantemente las empresas las estamos viendo constantemente. Ustedes terminan un flujo y automáticamente muchas veces le aparece una encuesta, che, ¿qué tan fácil te pareció? ¿Bien? Que básicamente el CSAT es un indicador que muestra la satisfacción de una persona con un producto en particular o con un servicio particular de la empresa. Y el CES, el Customer Experience Score, mide qué tan fácil fue hacer el flujo, ¿no? Hacer el flujo de alta de algo, hacer un onboarding dentro de una aplicación, hacer, no sé, gestionar determinado trámite en tal lugar, ¿no? Normalmente van a encontrar que al final del flujo le va a aparecer una forma de decir, che, ¿nos calificarías? ¿Qué tan fácil fue? El qué tan fácil fue, ahí responde al CES, ¿no? Al CES, Customer Experience Score, es decir, la experiencia del cliente, qué tan fácil fue, ¿no? Y después hay otra encuesta que nos dicen, che, qué tan probable que vos nos recomiendes, y eso configura el NPS, ¿no? Eso lo vamos a ver bien en calidad de software, ¿no? En la próxima materia, pero quiero que se los comente porque eso son métricas que todo el tiempo las empresas, sobre todo las empresas grandes, estamos viéndolas, estamos siguiendo esas métricas para ver qué evolución hacemos, ¿no? Porque el problema se da que cuando tenemos, imagínense ustedes que tenemos una empresa con 1000 personas desarrollando, 1000, no estoy haciendo un grupo de 4, sino 1000, con, no sé, 2000 repos, 2000 repositorios, con todo el tiempo, todos estos equipos tirando código a producción en distintos momentos del día. Unos lo hacen hoy, otros lo hacen mañana, otros lo hacen en la tarde, otros a la noche. Imagínense ustedes en ese contexto y miles y ya millones de líneas de código. En ese contexto sería inviable si no tendríamos test. ¿Entiendes? Sería inviable que, digamos, ¿quién aseguraría que el producto siga funcionando o el software siga funcionando si le modificamos un bit? Nosotros nos ha pasado hace unos días un caso, bueno, donde hemos perdido bastante plata, bastante son varios millones de dólares, por una línea de código. Y eso que tenemos en varios equipos, tenemos más de 1000 test cases, ¿no? Imagínense ustedes, bueno, ocurrió una falla que cambió un patrón, que después le voy a contar qué tipo de patrón fue, que lo hizo un patrón Singleton, ¿no? Que en la clase de ingeniería de software lo vamos a ver. Bueno, esa sola línea de código nos costó en un par de días, no un par de, sino varios días, nos costó varios decenas de millones de dólares, ¿no? Con lo cual, esa experiencia se le voy a contar, por ahí no con cierto detalle, porque no se le puedo contar, pero sí le voy a contar qué es lo que pasó, y a pesar de haber tenido muchos unit tests, muchos integration tests, muchos system tests, teníamos smoke test, teníamos sanity test, que ya lo vamos a ver, teníamos stress test, ¿no? Stress test lo que trata es, estresa la infraestructura para ver cuánto tráfico se la banca. Smoke test trata de, che, hacemos una funcionalidad simple y chequeamos a ver si se quema algo, ¿no? Son chequeos rápidos para ver si está viable o no está viable. Sanity test, bueno, che, le vamos a poner el termómetro al tester en determinados lugares. Si en determinados lugares pasa o funciona bien, listo, avancemos a la siguiente etapa mientras hacemos una regresión completa. Regresión completa significa que barremos todos los flujos nuevamente, muchos automatizados, muchos manuales, y verificamos y validamos que todos los requerimientos sigan siendo correctos, ¿sí? Entonces,
por ejemplo, en el equipo donde estamos, en el equipo donde estoy, o en el que estaba antes en realidad, teníamos más de test cases, más de 1000 test cases. ¿Qué significa eso? Que tenemos 1000 tests que nos están asegurando la calidad. Entonces, si uno va y toma un dedazo, mete un dedazo, pasa a producción, o sea, pasaría a producción, si ese dedazo rompe algo de lo que está funcionando, corta el test, corta el pipeline y no pasa ni siquiera a deployar en ambientes bajos, ¿no? Que veíamos, ambientes bajos son estos, ambientes de staging o de desarrollo, ¿sí? Se le suele llamar ambiente productivo, es cuando jugamos por los puntos, cuando jugamos realmente, bueno, es lo que ven nuestros clientes, y ambientes bajos se le suele decir a los ambientes de desarrollo, tanto de desarrollo como staging, ¿no? Esto lo vimos en el video que les pasé. Entonces, lo que queríamos revisar hoy es, che, ¿qué estrategia hay o qué enfoques, en realidad, enfoques se trata para hacer integration test? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿Así? Avísenme, levanten la mano, abren el micrófono, porque no lo estoy viendo. Y entonces, básicamente los integration test lo que trata es, che, tenemos módulo 1, ¿no? Miren esto. Hay módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? O sea, el módulo 8 depende del módulo 1 y el módulo 2. El módulo 9 depende del 8 y de estos 3, ¿bien? Ya cuando todo esto puede ser en front, esto puede ser en back, bueno, en distintos lugares, puede ser IoT también, pueden ser, no sé, software en assembler, ¿sí? Son funciones, son clases, no sé, lo que ustedes quieran. En principio estos son módulos, podrían ser servicios completos en una arquitectura distribuida. Entonces, yo lo que tengo que probar en Integration Test son las integraciones. Es decir, yo con Unit Test voy a ir a expresar el módulo 1, todos los Unit Test. Todos los Unit Test en M2. Pero no voy a hacer un test unitario para M8, ¿se entiende? Ahora queda claro dónde está funcionando cada una de las estrategias de testing. En M8 no puedo hacer una prueba unitaria. Tengo que hacer una prueba de integración. ¿Por qué? Porque no está solo en el mundo. Depende de M1 y M2. ¿Estamos ahí? ¿Queda claro? Profe, una vez que M8 pase esa prueba de integración, ¿ya no podría tomar esa prueba de integración como una prueba unitaria? No, porque, no, porque en la prueba de integración lo que está, digamos, se estila o lo que se busca es ver la integración, la coordinación que hay entre estos dos módulos, ¿sí? Entonces, yo puedo tener test unitario en M8, sí, siempre y cuando que los test unitarios estén trabajando sobre ninguna dependencia, ¿bien? Solo puedo, o sea, por ejemplo, tengo una rutina acá en M8 que no depende ni de M1 ni M2. Bueno, puedo hacer un test unitario ahí, ¿sí? Pero generalmente cuando tengo que ya levantar el módulo 1 y el módulo 2, o véanlo como microservicios, ¿no? Como le dijo Sergio, la clase de Sergio. Si depende del microservicio 1 y el microservicio 2, y estos a su vez son, no sé, pueden ser una instancia o pueden ser N instancias, ¿no? Sí o sí tengo que hacer un test de integración ahí, ¿sí? Y cambia un poquito la lógica y ahí vamos a ver. Y ahí cuando te diga esto, o sea, cuando avance, te va a quedar un poquito más claro, ¿no? ¿Por qué deberíamos hacer un test de integración? Principalmente hay dos enfoques. Un enfoque que se llama top-down, es decir, desde arriba del top hacia abajo, top-down, es el enfoque más usado, más común. Y otro enfoque se llama bottom-up. Bottom-up es desde abajo hacia arriba, ¿sí? Usted dirá, bueno, pero parece lo mismo. Bueno, pero no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué cambia? Vamos en el enfoque de abajo hacia arriba, ¿no? El bottom-up. Lo que se trata es, fíjense, empecemos acá. Acá dice que tenemos, de unit test tenemos M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7, ¿no? ¿Cuánto test unitario necesito? Bueno, X cantidad de test unitario, pero por lo menos que cubran a estos 4 módulos, ¿sí? Perdón, estos 7 módulos. En estos 7 módulos yo voy a tener test unitarios, ¿bien?
¿Quién lo hace todos esos test? El desarrollador. ¿Vamos? Los desarrolladores. Generalmente es así. Ahora, cuando vamos allá a pasar M8, acá tengo que meter un integration test, ¿no? Y si voy del enfoque de abajo hacia arriba, se trata de hacer un driver, ¿no? Se trata de hacer un driver y cada vez que estos rectángulos cortan una línea. Por ejemplo, en este caso particular, esta línea acá, ¿la ven? El vínculo entre M8 y M9, ahí debería meter un driver. ¿Sí? A ver si lo vemos en un ejemplo más abajo, no. Bueno, un driver que es, básicamente es una porción de software acá, ¿no? Un driver que es una porción de software que, digamos, estimula al M8 con un determinado mensaje, ¿sí? Eso, se usan drivers. Es código que se abre el circuito acá y solo lo consulto, lo indago, lo estimulo con digamos, una porción de software que se llaman drivers, que van a ejercitar el M8, y el M8 voy a estar, a su vez, ejecutando M1 y M2. ¿Bien? Entonces, acá necesito un integration test acá, que es integration A. Después, necesito otro integration test, ve que bien, integration test M8. Después tengo que testear la integración, o sea, que testea con la integración de 1 y 2. O sea, necesito un driver más. ¿Okay? Luego voy a necesitar otro driver más para estas dos líneas que cortan acá. ¿Bien? Entonces, acá voy a necesitar dos drivers más, que es 2D. 2D significa dos drivers. Uno para estimular este sector M9 y otro para estimular el M10. Bien, y finalmente voy a necesitar un system test que ejercite el M1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe, los drivers se utilizan por justamente cortar el flujo con M9, con el que tiene de arriba, ¿sería? Exacto, sí. Son software que básicamente simulan ser el M8, por ejemplo, en el caso de este, ¿no? Simulan ser el M8, pero la porción que solamente va a excitar el M1, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Por eso acá, en cada uno, M1, M2, M3, M4, M7, vamos a tener 3 unitarios, pero a su vez vamos a tener 7 drivers. ¿Por qué 7 drivers? Porque el M1 no está conectado, o sea, no está solo en el mundo, sino que lo va a consultar M8. Entonces tengo que hacer un driver acá. Acá tengo que hacer otro driver, acá tengo que hacer otro driver, ¿sí? Ese se llama el enfoque bottom-up, es decir, desde abajo hacia arriba. ¿Bien? El enfoque más común es este, que es top-down, ¿no? O sea, este enfoque se puede usar, por supuesto que se puede usar. Se usa dentro, se usa muchísimo, nosotros lo usamos un montón. Pero quizás el más común es este, que también lo usamos, sobre todo en la parte de sandbox, que es desde arriba hacia abajo. ¿Qué hacemos? Primero empezamos por el general, ¿no? Donde cortan las líneas, ahí o sea, no tengo que hacer un driver ahí, porque lo que siempre, o sea, la entrada al M11 es siempre la misma. En cambio acá, los drivers cambiaban en función si era sobre M8, sobre M9, sobre M10. Acá no, hay una sola entrada, que es siempre por M11. ¿Bien? Entonces, acá en M11 lo que tengo es, tengo digamos, lo consulto en M11 siempre por la misma manera, y lo que conecto son stubs. ¿Qué quiere decir stubs? Básicamente son como lo que me respondería M9 sería, ¿no? Pueden ser mocks también. ¿Qué son mocks? Son stubs con la posibilidad de que yo los pueda consultar. Por ejemplo, son stubs vivos. ¿Qué quiere decir stubs vivos? Los mocks. O sea, un stub es el objeto o lo que me devolvería, por ejemplo, en este caso, M9. Entonces yo tengo un stub que va a simular M9 y otro stub que va a simular M10, ¿no? Entonces yo voy acá a testear M11 con dos stubs. Básicamente son dos como objetos ficticios, ¿bien? Entonces tenemos dos objetos ficticios conectados, uno que va a simular la respuesta de M9 y otro que va a simular la respuesta de M10.
¿Pueden ser mocks? Sí, pueden ser mocks. ¿Qué cambian uno del otro? Los mocks los puedo consultar, ¿no? De acuerdo a cuántas veces lo han consultado a ese mock. Es decir, por ejemplo, si yo acá hardcodeo, entre comillas, para que ustedes lo entiendan, la respuesta que viene de M9 y siempre devuelvo lo de M9, yo no voy a poder saber cuántas veces M11 lo consultó. ¿Sí? ¿Cuántas veces consultaste M9? No lo sé, porque siempre le devuelvo la misma respuesta y no es un objeto vivo. ¿Se entiende? Entonces, en cambio, un mock lo que hace es, no solo tiene el contenido de lo que le respondería M9, sino también se acuerda ciertas cosas, ¿no?, que sucedieron en la simulación. Es decir, che, yo le puedo preguntar, ¿cuántas veces te consultó a vos? ¿No? ¿Cuántas veces te pidió el dato de M9? Y me puede decir, che, me pidió una sola vez, me pidió 2 veces, no me pidió ninguna vez, che, no, nadie me llamó. Puede emitir un evento, che, nadie me llamó. Che, ahí algo pasa. En cambio, si lo tengo como un stub, no puedo saber, ¿no? No puedo saber cuántas veces o si lo ha consultado o no. ¿Bien? Entonces estoy evaluando si hay una rutina que va hacia la base de datos o lo que sea, bueno, a lo mejor yo acá puedo saber cuántas veces, cuánto acceso a la base de datos tengo. ¿Sí? Bien, entonces acá le enchufamos estos stubs, estos, digamos, objetos de respuesta que lo vaya simulando como si fueran los módulos. Bueno, lo testé bien, perfecto. Ahora voy, lo incluyo al M9, lo incluyo al M10 y le genero stubs en cada una de estas líneas. ¿Se entiende? Por eso acá hay 2 stubs y acá hay 6 stubs, porque hay un stub por cada línea que sale hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahora voy a probar en el Integration Test de B, voy a probar M11, M9 y M10. ¿Cómo es la integración esto? Ya empiezan a jugar los reales. ¿Bien? Y le conecto los stubs aquí abajo. Y después hacia abajo. ¿Sí? Hago otro integration test acá y empiezo a ver M8. ¿Bien? Y M8 conecto 2 stubs acá. Por eso en M8 tengo 2 stubs. Después fíjense esto. Sumo M6 y M7. Fíjense que no tengo que desarrollar ninguno otro stubs. ¿Por qué? Porque estos dos ya los tengo de antes. Y esto no tiene conexión con nada. Entonces simplemente después lo acoplo. Bien, y después acoplo estos dos y no tengo que desarrollar ningún stubs. Y más abajo también, porque ya lo había desarrollado acá arriba. ¿Sí? Ya lo había desarrollado acá. ¿Se entiende cuál es los dos enfoques? Sí, profe. Bien. Bueno, eso lo quería dejar. Queda claro ahora cuál es la necesidad, ¿no? O sea, la necesidad no suele ser por el código que acabo de agregar recién, solo por ese código, sino es, che, cada vez que integro un código, imagínense ustedes, como le decía, che, 1000 personas metiendo mano, por supuesto, no al mismo repositorio, a múltiples repositorios, pero que hagamos un sistema completo, pensemos que tenemos muchas veces cientos de miles de servicios. ¿Cómo aseguramos que una línea de código que les decía recién no nos genera una pérdida enorme o no genera un problema de compatibilidad, un problema de performance, ¿no? Entonces tenemos que hacer un andamiaje de todo lo que venimos haciendo con la intención de que no se rompa nada o por lo menos asegurar de que todos los procesos sigan funcionando, ¿sí? Entonces, para eso existe el testing, para eso necesitamos hacerlo. O sea, hoy mucho de los unit test hoy ya directamente nos puede ayudar la inteligencia artificial, pero muchas veces la que es sobre todo generativa, ¿no? Nos asiste un montón en el desarrollo de testing, pero bueno, por supuesto que vamos a necesitar los criterios que, bueno, de cada uno de ustedes para que vean si la IA nos está generando bien los test, bien, si tenemos el coverage que decíamos, ¿no? Que teníamos cierta cobertura, ¿no? Eso lo de coverage lo vamos a ver un poquito más en detalle en la próxima materia, con lo que es complejidad ciclomática, ¿no? Vamos a trabajar sobre una tool en particular que vamos a ver la complejidad ciclomática y la complejidad cognitiva. Sergio, me extendí quizás un poquito, pero... no, ¿qué pasa con los test?
nada, en realidad, qué pasa con todos, ¿no? Porque en realidad la calidad todo el equipo, no solo los testers, ¿no? Es decir, nosotros cuando desarrollamos una feature, justamente hay ciertos escenarios, por ejemplo, el caso que nos pasó a nosotros, era un escenario de concurrencia, es decir, cuando tenés muchas consultas, muchas casuísticas distintas, había uno que se hacía una interferencia, que se llama una race condition, ¿no? Que es una condición de carrera que cuando el resultado depende de los caminos alternativos que tomen, ¿no? El software. Un race condition se da cuando tenemos 2 o más caminos y el resultado depende de la secuencia en que terminen esos 2 caminos, ¿no? Ahí se dice que tenemos un problema de race condition o condición de carrera. Bueno, teníamos un race condition oculto, pero se daba cuando teníamos muchísimo tráfico, ¿no? Entonces era medio difícil de detectar. Hacíamos pruebas de integración, salían bien, hacían pruebas de todas las pruebas de estrés salieron bien, las pruebas de integración salieron bien, porque muchas veces se estimula individualmente o no, quizás concurrentemente, ¿no? Así que ahí es donde hubo una falla, pero en realidad con los testers, o sea, los testers son parte del equipo, o sea, los testers deberían tener sus propias métricas, decir, cuántos bugs vamos levantando. Recuerden que la que vimos en el recording era que los procesos de QA o de calidad no aseguran que no haya bugs, digamos, lo que se trata es de poder descubrir esos bugs, ¿no? Poder detectar en ambientes bajos esos bugs, en dev, en staging, en ambientes bajos, para que no pasen a producción, ¿eh? Poder detectar esos defectos, esas fallas en los ambientes bajos, para eso está pensado. Digamos, hay métricas que te dicen, ¿cuántos bugs deberíamos tener? Es como que es medio ilógico esto, ¿no? Bueno, no sé, los programadores en promedio estamos teniendo, no sé, un bug cada 740.000 líneas de código. Bueno, ¿qué esperamos? Que cada vez que hacemos unas 740.000 líneas de código tengamos un bug. Eso es lo que se espera. No es que no esperamos tener bug. Es como muy iluso pensar eso. Entonces se espera que va a haber bugs. Bueno, yo si tengo 750.000, por lo menos tengo que descubrir un bug. Sería el promedio, lo que me diría. Esa métrica la podríamos llegar a tener cada uno de los equipos. Solo por ahí las empresas más grandes se dedican a llegar esas métricas más al frente, llevarla constantemente, decir, estas nuevas features que estamos haciendo, ¿cuántos bugs nuevos nos deberían agregar? Yo no pensaría, pero es que estamos haciendo las cosas mal. No, es esperable porque la estadística nos dice que solemos tener esa cantidad de bugs, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial generativa, sobre todo, nos ayuda muchísimo, ¿no? Nos previene ciertas cosas, nos advierte, ojo que ahí puede haber un race condition. Uy, se dio cuenta del race condition que a lo mejor yo no me había dado cuenta, ¿sí? Está muy bueno. Vamos a ver alguna sesión o algún ejemplo en esta materia, vamos a ver de generativa aplicada al desarrollo de software, de la calidad. Bueno, paro aquí la grabación. Así podemos hablar un poquito en francés, más. Pueden preguntar por ahí para no quedar expuesto, pero eso, la idea de esta clase era complementar la clase anterior, que sigue siendo una introducción. Muchas de estas cosas las vamos a ver más en profundidad en la próxima materia, pero es parte del programa con la intención de que tengamos en cuenta que el testing es muy importante. Una de las cosas que hablábamos en el recording anterior era, o Juan había comentado, las pymes, entonces, ¿por qué no hacen QA o la startup? Creo que había salido una pregunta, las startups hacen QA, no hacen QA, y lo que habíamos hablado es generalmente cuando uno tiene una startup, trata de hacer una feature y llevarla rápida a producción, ¿no? Con la intención de hacer impacto enseguida, con la intención de mostrar agilidad enseguida, con la intención de tener un time to impact o lo que se llama un outcome, que es básicamente lo que usan nuestros usuarios, ¿no? Recuerden que nuestros usuarios no usan nuestras features. Nuestros usuarios usan el outcome, es para qué usan ellos lo que nosotros hacemos.
Nosotros deberíamos constantemente estar ocupados en trabajar sobre el outcome, es decir, qué cosas le resolvemos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, más que la feature. ¿Bien? La feature es el medio con lo cual nuestros usuarios resuelven sus problemas. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Hay veces que las empresas no se entienden completamente eso, hay veces que las startups no entendemos eso, ¿no? Cuando hacemos startup quizás estamos enamorados de la solución que damos, pero no del outcome. Deberíamos trabajar sobre el outcome, que es qué cosas le estamos resolviendo a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Muchas veces nos encontramos que no están muy en línea con las features que estamos haciendo. ¿Sí? No sé si está Sergio por ahí. ¿Alguna duda hasta acá? Hola, Ahí- Juan, ahí te veo. Ahí Sergio avisó que salía unos minutos y ya se conectaba. Listo. ¿Alguna duda hasta acá? Yo realmente me llevó tiempo, ¿no? Poner en valor esto que le acabo de decir. Realmente pensaba que al principio, sobre todo, yo tuve varios emprendimientos. No, la clase no, porque vamos a hacer los prácticos, la clase teórica, digamos, ¿no? Hasta acá iría lo que es en el examen, lo que vimos hasta recién va en el examen. ¿Sí? Después, si quieren, hablamos 2 palabras con el examen. Les decía, a mí me costó quizás poner en valor esto que les acabo de decir, o comprar esto de la importancia de la calidad, pues yo hice varios emprendimientos que tenían que ver más con startup, más trabajar con esto de, sacar feature o outcome, y decir, bueno, el testing lo dejamos para después, o, esa misma guita la pongamos en una nueva feature y no asegurar, pero llega un punto donde es inviable. Llega un punto donde empieza a explotar todo, donde cada nueva feature nos cuesta un montón mantenerlo, ¿no? Es como el tarro de pintura que cuando empezás a pintar la ruta lo dejás fijo y al principio va rápido, pero después tenés que volver a cargar el pincel, lo volvés a llevar, lo volvés a cargar el pincel, lo llevas. Cada vez te queda mucho más lejos el tarro de pintura y entonces hacer testing lo que significaría es, mover el tarro de pintura cada vez que te vas pintando, ¿no? Entonces, a lo sumo retrocedes un poquito y volvés desde donde estaba antes, ¿no? Me costó quizás ponerlo en valor, en tiempo, en recursos, en plata, en todo, ¿no? Cuando realmente empezó a haber un caos en lo que estábamos haciendo, cuando se empezó a hacer muy complejo, bueno, si no teníamos determinados test, bueno, negociamos, ¿qué hacemos? Tenemos X cantidad de test que va a cubrir una parte de nuestro software y después hacemos, no sé, testing de aceptación, test de integración solo en determinados puntos, ¿no? Porque empieza a pasar eso, que cuando se encuentra un bug, el impacto termina siendo muy alto en costo. Entonces, decir, ese costo, en vez de que lo pague con el bug, lo hubiese pagado en recursos para asegurar la calidad, ¿sí? Profe, sí. Entonces, digamos, porque nosotros estamos haciendo como una aplicación y esto viene medio de la mano. Lo que usted dice es que antes de largar una feature, que destinemos recursos a testearlo porque después el retorno puede ser heavy, digamos. Sí, no solo eso, sino hacer, digamos, un andamiaje, una estrategia de aseguramiento de calidad basado en testing, ¿no? Sobre todo en testing automatizado, que te permita a vos evolucionar más rápido y saber que la nueva feature que haces no rompes nada de lo que vienes rompiendo antes, lo que vienes haciendo antes. Perfecto, ¿Sí? buenísimo. Muchas gracias, profe. No. Juan. Buenas, ¿cómo andan todos? Perdón la demora, salí tarde del trabajo hoy. Primero, había un par de cositas que quería decirles. Por ahí para arrancar, algo que seguramente Daniel ya lo explicó, pero igual por ahí está bueno repasarlo porque sé que puede prestarse a la confusión, o por lo menos sé que algo por ahí confuso al principio. O sea, el testing es parte del código, o sea, ustedes no tienen que pensar como si una parte fuera programar la feature y el otro lado fuera el testing. O sea, ustedes programan y hacen test, así deberían trabajarlo siempre. Cuando estiman los tiempos, tienen que estimar el tiempo que les lleva a escribir el test, porque es parte del código. Y con esto quiero ir a la segunda parte, que es no confundan por ahí el testing que hacemos nosotros como desarrolladores con el testing manual que pueda hacer QA
o el testing automatizado que hace automation. O sea, el rol del desarrollador es escribir el test unitario, los test de integración y demás, que suban con el código. Y después hay personas en un equipo de QA que se encargan de hacer el testing manual, que básicamente testearlo de cara a cómo el usuario usaría la feature. Y después está Automation, que puede o no ser otro equipo, que se encarga justamente de los tests automatizados, ya sea con Selenium, con Electro, alguno de esos. Depende del framework que se use. Nada, como para hacer esas separaciones que no les causen confusión, también un poco respecto a lo que preguntaba Tiago. O sea, cuando hablamos de test unitario y test de integración, o sea, los que estén desarrollando tienen que escribirlo sí o sí, y después, bueno, sí, podrían designar un rol de QA si quieren a alguien que se encargue de probar a fondo y buscar romper la aplicación del lado del testing manual, o sea, pero ya como un usuario, como si fuera un usuario. Sí, Dante. Pregunto porque llegué tarde. Lo que vimos ahora era prueba de software, ¿no? Sí, como no hubo preguntas de pruebas de software, la idea era, yo revisando el recording, yo les compartí el video de 2024. Pero en 2024 justo no, o sea, lo habíamos separado y la parte de integration testing la habíamos visto en nuestra clase. Entonces la complementé con la parte de integration testing que necesitaba que veamos, ¿no? Que es bottom up y top down sobre todo, ¿no? Por eso fuimos a complementar lo que es integration testing que no estaba en el record. O sea, esto es integration testing. Claro. Exacto. O sea, tenemos test unitario que prueban unidades de software de la clase, ¿no? Las clases, las funciones, a nivel de clases, generalmente es en el mismo lenguaje y es a caja blanca. ¿Bien? Integration test suele ser a caja gris, que significa que conozco parte de la infraestructura, puedo tener acceso al código, pero lo veo más desde afuera, ¿no? Trato de hacer test desde afuera que prueben la integración de 2 o más módulos, como lo vimos recién en el ejemplo. Después está esto que decía Juan, hacemos system test, ya sea por automation, porque nosotros tenemos automation también, o sea, hay varias técnicas para hacer automation ahí, o podemos hacer lo que decía Juan, que eran también test de aceptaciones, cómo lo usaría un usuario, para ver si ya probamos el todo. ¿Bien? Ya probamos todo, probamos todo el flujo completo. Entonces las startups muchas veces hacen eso, desarrollan una feature y hacemos un test de aceptación. Aceptamos que todo esto funciona. Si se rompe algo, no sabemos dónde se rompió. Probablemente no sabemos dónde se rompió, si se rompió en el front, si se rompió en el back, esto que decía el compañero. Pruebo la app como si la estaría usando yo y veo si se rompe o no. Si se rompe, listo, yo no sé a priori, solo lo que puedo decir es que no funcionó. Puedo tener muy pocos datos de por qué no funcionó. ¿Bien? ¿Cuáles de todos los módulos de software, tanto el front como el back, se rompió? Algo se rompió, porque no pasó el test de aceptación. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos test de integración, lo hacemos así como por capas, para saber concretamente, no, acá, en el módulo 17 está el problema. Fíjate que falla este test 1472 y el 1472 es sobre el módulo 17 cuando incluye tal endpoint. Vamos y revisamos y, mira, hubo un cambio en este caso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que solemos hacer en Integration Test. Pueden ser a caja negra, pueden ser a caja gris también, todo dependiendo de la complejidad. Imagínense ustedes que hay veces que tenemos, por ejemplo, nosotros en nuestros equipos tenemos 130 recursos de AWS, entre colas de mensajería, entre servicios de contenedores, entre lambda que son serverless, son funciones que uno programa sobre la función, se ejecuta y se muere. Tenemos 130 más o menos. De esos 130 hoy, en este Q2, o sea, Q2 es abril, mayo y junio. Entre abril, mayo y junio, ya quemamos un mes, abril ya se fue. Entre mayo y junio tenemos que migrar 180 de estos recursos, entre networking, colas de mensajería, lo que sea, base de datos, 180 a una nueva cuenta de AWS, que sería
básicamente es como migrar de un edificio a otro, ¿no? En esa migración no hacemos ningún impacto a nuestro cliente. Es como decir, che, tenemos que cambiar toda nuestra oficina y la pasamos a otro. Todo lo que, la guita que gastamos en pasar de un lado al otro, no le agregamos ningún beneficio a nuestro cliente, ¿sí? No se benefició para nada eso, que ese cambio de sucursal, por decirlo de un modo, ¿no? Pero sin embargo lo tenemos que hacer por otros motivos. Entonces, ¿cómo seguimos funcionando en caliente para hacer esa migración? En caliente significa que no tenemos que apagar nada, ¿no? Nosotros estamos prendidos, y en un momento, empezamos a pasar tráfico, pasar tráfico, hasta que todo el tráfico pase por el nuevo y el viejo lo deprecamos. Y hay algunos que tenemos mucho tráfico, ¿no? Son varios decenas de millones de pegadas por día, ¿no? Entonces tenemos que ir migrando y ver que no se rompa nada en ese cambio, ¿no? En esa migración en caliente, ¿no? Entonces, solo lo podemos hacer si tenemos ciertas coberturas de test que nos garanticen de que eso que estamos haciendo siga funcionando. ¿Puede fallar? Por supuesto, como decíamos, ¿no? Estos procesos no van a probar que no hay bugs, van a tratar de encontrar los bugs antes que se lo encuentre nuestro cliente, ¿no? No los bugs, sino lo que decíamos, las fallas, ¿sí? Para encontrar las fallas con la intención de no sean defectos, ¿sí? Bien. ¿Cómo está ahí? Sí. De 10. A ver, Chino, no sé qué le... Por ahí otra cosita también, que también es muy importante de cara a su carrera, saber testear. O sea, a un junior, si está arrancando un trainee, se lo puede dejar pasar, ponerle si entrega una prueba técnica sin test. A un semi-senior, por supuesto, depende de la exigencia de cada empresa, ¿no? Pero es una prueba técnica que ya arranca con puntos menos. O sea, es muy importante que... O sea, le va a aportar mucho valor a su carrera, a su perfil profesional, que estén mínimo T unitario, les diría que de junior. Es importante que lo tomen. Es fundamental el testing en las empresas. Mientras más grande la empresa, como decía Danilo, la startup por ahí prescinden del test porque, bueno, es más plata, porque no saben, por el motivo que sea. Pero mientras más grande se va haciendo la empresa, el coverage del testing es obligatorio. O sea, no te pasa el commit que hagas si no cumple con el coverage. Así que nada, eso. Tengan en cuenta por su carrera también. Antes vimos los fundamentos teóricos, la estructuración de los tests, pero ahora vamos a ver cómo se hacen los tests en práctica o cómo es el tema. Sí, ahí en el recording, ahí el Juan hizo toda una clase de TDD, más desde la práctica, y la idea es que se apalanquen de ese recording y la tienen a Juan, a Juanico para consultar. Genial, gracias. Juan, ahí. Totalmente, hay unos ejemplos en Java, pero los conceptos de testing son independientes del lenguaje, o sea, valen para todos los lenguajes. Lo que va a cambiar un poco la herramienta, pero generalmente van a encontrar incluso hasta el mismo tipo de funciones con nombres muy parecidos, o sea, se los pueden hasta imaginar. No debería ser una dificultad testear. Cambiante el lenguaje, es un libro muy bueno, yo se los recomiendo. Es un libro un poco pesado quizás, porque yo sé los tiempos que tienen. Que se llama The Art of Unit Testing, porque creo que lo más difícil cuando uno arranca a testear es entender qué es lo que tiene que testear, qué es lo que sirve testear y qué no. O sea, hay gente que te testea cuando está arrancando, no sé, los getter y los setter, que no tiene mucho sentido. Bueno, entender qué es lo que hay que testear es importante. Y nada, por ejemplo, ese libro estaba en C#, si mal no recuerdo, y se entiende perfectamente los conceptos. También te sirven como documentación los tests. Escribir buenos nombres de los tests es fundamental. Porque nada, también sirve para vos podés entender cómo funciona una feature o qué se espera de alguna función o de alguna clase en base a leer los tests. Así que también sirve de ese lado. Genial, excelente aportes ahí, Juan. No sé si Nico, ¿tienes algo más para comentar también? Ahí lo mando por WhatsApp al libro, ya lo encontré. Así los chicos si lo quieren no. leer. Claro, genial, che. Bien, acuérdense que si bien nos sirve un montón hoy, ¿no?
tener esta posibilidad de entender y aplicarlo. Lo que se busca en la industria hoy es que usemos mucho IA para todo eso, ¿no? O sea, la idea cuál va a ser. Hacemos Copilot, por ejemplo, estamos codeando y decís, che, haceme los test unitarios, ¡pram! Te tira todos los test unitarios, ustedes los seleccionan y adaptan lo que creen que va a adaptar, ¿no? Porque muchas veces la IA no tiene todo el contexto, ¿no? O cosas que, che, me tiró basura. Entonces, por eso necesitamos conocer y haberlo hecho alguna vez, algún test unitario, para poder ajustar lo que la IA no me propone, ¿no? O sea, la idea es, usemos IA para generar test unitarios, test de integración, pero por sí solo quizás es muy dummy o haya cosas que hay que ajustar, entonces por eso necesitamos que sí sepan ustedes o los colaboradores que ustedes tengan ese proceso, ¿no? Porque podemos estar metiendo más basura, ¿no? Sí, totalmente. Es tal cual como dice Daniel, hoy en día la IA la verdad que es muy buena haciendo testings, pero tampoco sea como que le tiren a la IA, no sé, testeame esto porque capaz que nada, ese contexto no le sirve. Algo que por lo menos yo encontré muy útil, también he encontrado personas que lo recomiendan. Ustedes están escribiendo las historias de usuario, o sea, deberían tenerlas escritas, si no, métanle. Pero nada, directamente le pasan la historia de usuario y junto con el código, la IA debería tener contexto suficiente para hacer un muy buen testing. Así que, de hecho, por ejemplo, el nombre de los tests yo muchas veces lo escribo con Gherkins. Y nada, y funciona joya. O sea, leía el toque y te lo autocompleta. Ni siquiera tenés que darle mucho más contexto porque ya tiene el contexto del código que estás testeando. Así que nada, úsenlo como una herramienta y sepan que la historia de usuario sirve mucho para darle contexto. Exacto. Y una cosita más, y ahí lo veo a Sergio. Lo bueno también de las generativas, las nuevas herramientas generativas, GenAI, es que pueden leer los contextos de los repos, además de la historia de usuario, ¿no? Hoy se está usando GenAI también para, le tiran ustedes un RFC, que es un documento técnico, le tiran ustedes un documento técnico y la IA mismo les ICEA por historias de usuario, hasta la puede puntuar, o sea, un poco lo que hacemos en la mecánica de las primeras clases, la IA ya lo genera, por supuesto no es perfecto, pero nos ahorra un montón de laburo solo para slicear. Slicear es uno de los procesos que por ahí nos cuesta un montón, que es, cómo recortamos todo eso que queremos hacer y lo metemos en los scripts, ¿no? Y luego con esa input que decía Juan, más todo nuestro repositorio, ustedes le tiran ese Gherkin y en el Gherkin va a decir, bueno, usando un token autorizado, y lo que va a hacer la IA directamente va a buscar ese token que ya está, esa rutina, ese step dentro de Cucumber o dentro del mismo Gherkin y después lo va a pegar ahí, es decir, va a utilizar esos steps básicos que ustedes definieron para Gherkin y no es que cada vez que genere un nuevo test va a usar va a configurar nuevo un token, sino que va a reutilizar muchas de las rutinas que ustedes las tienen como en librerías comunes. Ahí Sergio, ahí te vemos si querés. Dale, genial, Danilo. Tal cual, la idea es que en esta cursada, algo que habíamos charlado con Danilo, Juan y con otro punto técnico, es que es introducir en la materia todo lo que podamos, digamos, de las últimas herramientas, técnicas y modelos y demás, digamos, utilizando IA, digamos, ¿no? O sea, es una realidad que hay que incluirla, pues se está usando y es súper útil. Así que, por supuesto, digamos que lo más interesante de todo esto es que sepan qué es lo que están preguntando y fundamentalmente qué es lo que les interesa que haga, digamos, ¿no? Porque no sirve nada agarrar y tiro algún bruto, lo que me genera lo copio y lo pego, sin entender qué es lo que están viendo y considerando las limitaciones, digamos, que tienen todas estas herramientas, ¿no? Pero que nos ahorra un montón de trabajo, nos ahorra un montón y es súper fundamental incluirlas. Bueno, pasando eso, ¿quieren que pasemos ahora ya a repasar el práctico, ver el estado del arte de cada grupo? ¿Sí? Bueno, para hacer eso...
Sergio, por ahí también me Sí. gustaría si podemos revisar primero que hay unos grupos que no tenemos cuál es su... Todavía no han enviado su proyecto y nada, estamos un poco preocupados ahí con Nico. Tal cual. Eh, Sí, estaba viendo, por eso que quería ver que repasemos grupo por grupo, si que nos podemos dividir, ahí se lo vamos a charlar ahora. Pero si les parece, repasamos y los grupos que no tengan temas y demás van a ser los primeros y bueno, después vemos cómo está cada uno. No sé qué les parece. Ahí hay unos chicos que me parece que te mandaron el mail a vos, Sergio, con los grupos, y que por eso no lo cargaron en el foro. Puede ser, dame un segundo. Sí, acá estoy viendo que puede haber, hay un par. A ver. Sí, el grupo de Corbalán, por ejemplo. Corbalán y Tomás Corbalán, Santiago Madrid, Mateo Bernardi, Nicolás Centurión, Facundo Weimüller, Tomás Corbalán. Bueno, perdón, ya lo había mencionado. Sí, acá ¿Ese estoy, grupo profe. están? Yo soy de ese grupo. Bien, perfecto. Chicos, ustedes, déjenme, no los estoy encontrando acá en el... Creo que usted no relacionado en el form. No, ¿no? Sí, lo había llenado yo al form. Habíamos puesto de hacer un juego de plataformas. ¿Cómo se llamaba tu grupo? Soft Sapiens se llama. Ah, Soft Sapiens. Acá los veo. Está, pero está sin integrantes. Tiene integrantes, sí. Lo mismo Ok. de Giles. Bien, el grupo de... Hasta lo podemos rellenar un poquito y ahí ya estandarizamos. El grupo de Soft Sapiens, entonces, bueno, ya los completo con los que me pasaron. El grupo de Agile Aces, ¿quiénes son? Ahí te va a dar, hay un error en el copy-paste. Ahí arreglo eso de los integrantes. Qué raro, porque estaban esos integrantes cargados en el Excel. Ahí está, ahí lo... Controla por ahí, Sergio. Ahí está, ahí volvió. Sí, ahí lo estoy viendo. No, creo que... Espérate, creo pero que estos están chicos no al lado. son de... Sí, creo que eran los de Agile Ace. Ahí está. Los de Soft Sapiens son, ya los pongo yo acá. Igual los tengo acá, porque sé que fue un error de edición del drive. Ahí. Santiago Madrid, Mateo Bernardi, Centurión, Wermul. Sí, ahí está. Sí. Y ahí lo arreglé. Bien. Bueno. Sí, lo que estaban. Bien. A ver, por ejemplo. La Odisea de los Ágiles, de Suárez Joaquín, Bruno Maximiliano, Darío Castillo y Hugo Gabriel Bustos. ¿Están, chicos? ¿Profe? ¿Me Sí. escucha? Ah, sí, vamos, presente. ¿Están? Bueno, ¿qué tema? Pues yo no veo acá que no está, por ejemplo. ¿Qué tema tienen ustedes? O sea, el proyecto, habíamos Sí. hecho un Pac-Man. Habíamos dicho de hacer un Pac-Man. Habíamos preguntado y nos dijeron que era razonable. ¿Un Pac-Man? Ok. Ujú. Bueno, bien, ya volvemos con ustedes. El grupo de Code Titanium de Melissa Verdú, Leandro Rodríguez, Sabena María Pilar y Francisco Gómez Neyman, ¿están? Lo repito. El grupo Code Titanium de Melissa Verdú, Leandro Rodríguez Capelari, María Pilar Sabena y Francisco Gómez Neyman. ¿Están? Bueno, después en todo caso les mando un mail a ellos. Vamos a seguir. El grupo de Code Trinity, Matías Costamagna, Nicolás de la Mata y Mateo Quispe, ¿están? Sí, profe. Bien. ¿Qué tema eligieron ustedes? Es un juego de cartas que se llama Pyramid. Lo habíamos hablado con Nico y le había mandado un mail, no sé si usted o Juanma. Pirámide.
Bueno, ya Sí. ahí ya vamos a chequear entonces. En el form que completé puse el nombre y una descripción breve igual. Okay. ¿Lo pusiste Bueno. en el foro? Sí, lo completé anoche. Ah, bien, bien, bien. Entonces capaz por eso no... Cosa. Listo. Bien. Bueno, el resto, bueno, sacando el grupo este de Code Titanium, que ya después le voy a mandar un mail a estos chicos. Pues no los veo conectado. Bueno, si quieren podemos arrancar con Me el estado de falta- cada uno. ¿Les parece? Perdón, me falta también Java el Mate, que Nico me había dicho que le habían comentado que ya tenían proyecto, pero no tenemos cuál es. Ese me Bien. dijeron que se lo mandaron a Sergio. Mandé por mail yo, a Sergio, y no sé si también copia a Juanma. A ver, espérate. Dame Puede un ser, yo segundo. tuve vacaciones, así que no, Yo estuve con el mail. estuve con 10 millones de cosas, pero déjenme que lo reviso rápido. A ver, ¿Cómo es? ¿Vos mandaste, Tiago? Ahí vos, pues sí. Sí, yo mandé. Tiago, Grupo Ingeniería de Software. Bien. Tengo el código Mate. Tengo el número, o sea, los nombres de su integrante. Creo que esto fue de las primeras clases, porque el 26 de marzo. Sí, Pero mandé no dos. el proyecto. Así que ese otro mail no tengo más que ese. A ver, dame un segundo, lo estoy buscando. Tiago. Ah, no, sí, acá está. Rock League, ¿no? Rock Like, algo así. Yo ese no lo tengo, por ejemplo. No, a ese no lo mandé a Sergio. Ese... No, yo ese no lo tengo. Pero este de Rock Like, el RPG. Así que, bueno, ahí nos podemos ir dividiendo. Yo quería hacer una pregunta más, porque me estoy asignando los grupos de Flutter. ¿Hay algún otro juego que vaya a ser mobile? Que por ahí les pueda dar con más facilidad una mano. Algunos ya había pensado hacer juego mobile, aparte de los dos chicos que... Hay dos grupos con Flutter. Y no sé si hay un otro. Que vaya a usar Android, Flutter, React Native. Nosotros usamos Flutter, pero no va a ser un videojuego, va a ser una aplicación móvil. Está bien, no hay drama. Pero sí, a eso iba. Todos los que vayan a hacer aplicación móvil. Nada, por ahí está bueno si lo dicen, si ya lo tienen definido, que lo digan ahora, cosa de que un poco Sí. lo traqueo yo. Sé que, Nosotros ya lo tenemos definido. sí, Ya a ustedes estamos- no me lo asigné, chicos. Al grupo de Hugo. Que el otro. No. Hugo no. El de Fede, sí, ya lo tengo yo. Y no sé el de Hugo. Yo tengo, el grupo este de Java. ¿El Pac-Man va a ser mobile, Hugo? Que vi que está con la mano levantada. ¿O hay otra pregunta? No, profe, le quería preguntar si tenemos que llenar el form igual ahora o... No, ya está, ya ahora tenemos todos los datos. No se preocupe. Bueno, listo. Bien. Ok. Van a ser las... Bueno, ahí podemos organizarnos. Ahí con Juanma habíamos dicho de que podíamos crear sesiones acá individuales dentro de este Meet y nosotros los vamos metiendo. Dale, Bastante dale. Bueno, listo. Vamos a hacer así, ya con los grupos que tenemos asignados.
Si quieren podemos ir armando la sesión entonces ahora. A ver.